Bien, jóvenes, buenos días. Esperando que todos se encuentren bien de salud, vamos a empezar la clase de hoy día. Hayamos ya ingresado a lo que es la realización de gráficos de control, que es en realidad la misión de lo que es un equipo de control de calidad. El equipo de control de calidad, como hemos dicho a través de todas las clases, es aquella que se encarga de hacer las mediciones, ¿no? Las anotaciones respectivas, para que esto puedan generar datos que puedan incluirse en los indicadores de gestión o de rendimiento del proceso a la cual ustedes están asignados como parte del equipo de control de calidad. Hemos dicho que los gráficos de control vienen a ser una herramienta más de lo que es el mejoramiento de la calidad, y específicamente lo que ustedes van a ver es hacer las mediciones respectivas. Estas mediciones respectivas tienen un destino que es la realización de las cartas de control para ver cómo está yendo el proceso. ¿Okay? Entonces, vamos ya a empezar. Ya habíamos iniciado la clase anterior con un gráfico de control que habíamos dicho que era concerniente a los tipos de datos específicos, en este caso, o tipos de datos de tipos de datos de tipo cuantitativo, ¿no? Entonces, vamos a ustedes a ver, acá tienen ustedes en pantalla un gráfico, ¿no? Para ver todos los tipos de gráficos que vamos a estudiar en este curso, hasta culminar, ¿no? Ya en la clase anterior habíamos ya realizado, ¿no? Ya un gráfico muy específico que era el gráfico MR, ¿no? De media móvil. ¿Se acuerdan? El gráfico anterior, inclusive dejé un problemita para que ustedes lo puedan solucionar, ojalá lo hayan intentado hacerlo, para justamente porque decía que al hacerlo ustedes van a tratar, van a memorizar más, van a aprender a realizarlo. Yo les sugiero a las personas que no lo han hecho, por falta de tiempo tal vez, que lo hagan, ¿ya? Como tarea háganlo, por favor, porque cuando ya vamos a evaluar, de repente vamos a requerir ese aprendizaje y no queremos que haya sorpresas al final del curso. Entonces, la situación en la que estamos tampoco es un pretexto para dejar de estudiar, ¿no? Si nosotros hemos tenido esta tarea de tomar la educación de la manera que lo estamos haciendo, también nos hemos comprometido a esforzarnos para que vencer ese tipo de adversidades que ocurren estudiando, ¿no? O sea, no podemos tampoco abandonarnos, ¿no? Decir, no, que ya que la epidemia, que por acá, y no, entonces eso me impide estudiar, no es así, ¿no? Siempre a cualquier cosa de o sea, superarse, ¿no? Y una forma de superarse es estudiar. Ustedes joven, entonces, por favor, traten de realizar las tareas que ustedes se les da, porque es como si estuviéramos estudiando, ¿no? En el aula, ¿no? En el aula teníamos que estar un tiempo en el aula, haciendo las tareas y todo, ¿no? En cambio, ahora la metodología es distinta, ¿ya? Pero eso no debe ser pretexto para dejar de estudiar. Hay que tratar de normalizar nuestras actividades y ponernos a esta adversidad, ¿no? Entonces, el primer gráfico que hicimos era un gráfico de tipo cuantitativo. Decíamos que empleamos esta metodología del gráfico IMR porque los datos que teníamos eran datos de tipo global, ¿no? De tipo masivo, datos que no eran muy abundantes, ¿no? Generalmente es una muestra representativa de un lote con propiedades inherentes semejantes, ¿no? No había mucha diferencia. Habíamos dado el ejemplo de, por ejemplo, un lote de pinturas, ¿no? Un lote de fermentación y todo eso. Entonces, acá ustedes, en la pantalla que ustedes están observando, ¿no? Creo que se están observando, si no dicen nada. Acá, para saber qué tipo de gráfico de control vamos a realizar,
¿no? Es de acuerdo al tipo de datos. La primera opción que ustedes deben fijarse es si es de tipo continuo, ¿no? O es de tipo atributo, ¿no? Entonces ya eso, por sus estudios de estadística, saben que es un dato continuo y que es un dato de tipo atributivo, que hemos hablado, ¿no? El dato de tipo continuo que nos interesa por ahora es aquel dato que es de tipo real, ¿no? Los tipos reales. Quiere decir que entre un dato y otro dato existe otro dato, ¿no? No hay un límite en cuanto a lo que es el número de datos, ¿no? Siempre hay un dato. Y como representante de los datos continuos, habíamos hablado generalmente de lo que es masa, ¿no? Lo que es peso, densidad, casi todas las particularidades físicas, ¿no? O químicas también. Entonces, ese tipo de datos son los que vamos a evaluar en esta área, en esta parte del curso. Luego iniciaremos el estudio de los datos de tipo atributivo, pero por ahora estamos en el dato de tipo continuo. Entonces, si el tipo de dato es continuo, entonces me pregunto, ¿no? Los datos que yo, o la muestra que estoy estudiando o que voy a evaluar, ¿están en subgrupos? O sea, digamos, obtengo una muestra de varias, de, o sea, varias muestras de un solo, de un solo lote. En este caso, me pregunto, ¿no? Si solamente tengo un solo dato, ¿no? No tengo subgrupo, solamente un dato, en el dato del tipo que habíamos mencionado en la clase anterior, el gráfico que nos corresponde es el gráfico IMR, ¿no? Individual y movilidad, el rango móvil, ¿no? Y si los datos están en subgrupos, ¿no? Me pregunto, ¿no? El tamaño del subgrupo. Pregunto, si el tamaño es menor que 8, el gráfico que corresponde va a ser el dato X barra R. Es lo que vamos a hacer hoy día. Hoy día vamos a estudiar la realización de gráficos X barra R, ¿ya? Eso siempre en cuando la muestra que obtengo va a ser menor de 8. ¿Qué significa esto? Significa que yo, al sacar una muestra de digamos, de un lote, voy a sacar, por ejemplo, si estoy estudiando, digamos, la fabricación de clavos, ¿no? Entonces, por cada muestra que yo saque, esa muestra va a constituir, digamos, de 1 a 8, digamos, de 2 a 8 unidades, ¿no? O sea, voy a sacar 8 clavos o 7 clavos, ¿no? Eso va a ser mi subgrupo. Mi subgrupo va a ser igual al tamaño de la muestra que yo extraiga. En este caso, como mi subgrupo es pequeño, ¿no? Para estudiar la dispersión, ¿no? O la variabilidad de ese subgrupo, generalmente como el grupo es pequeño no puedo tomarle la desviación estándar, como debería ser el caso, ¿no? Entonces, en este caso, para estudiar su variabilidad, tengo que asumir el rango, ¿no? El rango. Entonces, acá el rango reemplaza en el estudio de la variabilidad a la desviación estándar, ¿no? Normalmente debería ser la desviación estándar, pero como mi tamaño de subgrupo es menor que 8, entonces es más recomendable establecer como parámetro de variabilidad al rango, ¿no? Y ustedes saben que el rango, ¿qué cosa es? El rango es una estimación de variabilidad tomando el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Entonces, hoy vamos a analizar dos ejemplos en los cuales el tamaño del subgrupo es igual a 3 y el otro tamaño del subgrupo es igual a 4. ¿Okay? Entonces, hoy día nos toca realizar el gráfico X barra R, ¿no? En la próxima clase haremos el gráfico X barra S. ¿Okay? X barra S se hace cuando el tamaño del subgrupo es mayor que 8, ¿no? Por lo tanto, ya puedo sacar la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar ya es representativo de la variabilidad de este tipo de análisis. ¿Okay? Pues, les pregunto, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Hay alguna, he estado conversando con mis colegas y me dicen que a veces el problema en las clases virtuales es la falta de interactividad, ¿no? O sea, generalmente como no hay interactividad, el alumno tiende a de repente a aburrirse, de repente a no prestar atención. Yo quisiera que ustedes que haya más interactividad, unas preguntas que tuvieran ustedes hasta el desarrollo del curso, de esta clase que estamos haciendo, ¿no? Bueno, si está bien, están entendiendo bien, ¿no? Entonces continuamos.
están ahí, ¿no, jóvenes? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profesor, sí Sí, profesor, estamos sí, acá. profesor. Y Estamos ya, acá, ya. Profe, aquí profesor. estamos. Profesor, quisiera que aclare eso o nos puede explicar, no entendí muy bien lo que es tamaño de subgrupos, de qué manera o sea, no entendí bien si podría repetir, por favor. Ya, muy bien, muy bien. Justamente eso es la mayor duda. Justamente quería que preguntaran eso. Muy bien. Mire, como le decía, el tamaño subgrupo, ¿no? Es el tamaño de la muestra que yo saco. Digamos, yo produzco panes, ¿no? Produzco, digamos, cada lote de panes es 1000 panes, ¿no? Entonces yo voy a sacar una muestra, ¿no? Generalmente cuando yo trabajaba con datos IMR, sacaba uno solo, ¿no? Porque asumía que todo lote era igual. Pero cuando yo fabrico panes, usted sabe que los panes no son iguales, ¿no? Varían en forma, varían en tamaño, en peso. Entonces, para tener una representatividad de ese lote, yo extraigo ya no uno, sino saco menos de 8 para estar en este caso, X barra. Puedo sacar de 2 hasta 8 de repente, ¿no? Entonces mi muestra ya no va a tener uno, sino va a tener, digamos, 7 unidades. Entonces ese 7 se va a llamar el tamaño del subgrupo. Mi subgrupo va a ser 7 en este caso, ¿no? Ya, ese es lo que se hace, a eso me refiero al subgrupo, es el tamaño de la muestra que yo saco, de cada lote, ¿no? Porque, ¿qué cosa es una muestra? La muestra tiene que ser representativo del lote, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, cuando yo fabrico pintura o lo que hago es calculo el nivel de fermentación de una mezcla, el lote es único, pues, ¿no? Entonces, siempre va a ser la misma medida, ¿no? Con una sola toma es suficiente, es representativa, ¿no? Es como yo tengo un cilindro de agua, ¿no? Entonces quiero analizar la densidad del agua. Entonces, con una sola muestra es suficiente, ¿no? Por lo tanto, mi muestra es igual a 1. Entonces estoy en este lado, estoy en el gráfico de IMER. Pero cuando yo fabrico panes, o clavos, o tornillos, ¿no? Y ya yo sé que por, por el teorema esto de la estadística, que no todos los productos no son iguales, tienen sus diferencias. Entonces, para que mi muestra que yo saque sea representativo del lote, tengo que sacar más de uno, ¿no? Entonces, en este caso está limitado de 2 hasta el número 8. Entonces, el tamaño de su grupo es el tamaño de la muestra, ¿ya? Ok. A ver, ¿le resolví su duda, joven? Sí, profesor, está mucho mejor. Gracias. Ya, ok. Tal vez otra pregunta, jóvenes. Todo correcto, ¿no? Entonces vamos a seguir con la clase. Vean, este gráfico que ustedes ven ahí en la pantalla es muy útil. Ya traten de tenerlo ahí, aunque sea con un papelito, para que ustedes ya puedan ver, tener qué tipo de gráfico vamos a realizar. Porque ese es el problema que yo he tenido con, con la explicación de este curso a través de los años que llevo dictando este curso, que a veces el alumno se pierde y no sabe qué tipo de gráfico va a realizar, ¿no? Le doy una serie de datos y de repente debería ser un dato IMR y hace una X barra R, S o un gráfico C o peor, un gráfico U. Se pierde, ¿no? Entonces, este tipo de este gráfico es muy bueno, ¿no? Te permite guiar, ¿no? Hacia dónde podemos realizar nuestro gráfico, ¿no? Porque yo no le voy a decir, ¿no? En el examen, por ejemplo, no le voy a decir, oh, hágame un gráfico tipo C, o hágame un gráfico tipo X barra S, ¿no? Simplemente yo les doy los datos y ustedes tienen que analizarlos según el tipo de datos y el número de datos para ver qué tipo de gráfico van a realizar. Entonces, ustedes deben tener este gráfico ya más o menos estudiado para que puedan ya guiarse en la realización de lo que es gráficos de control. Okay, entonces seguimos. Jóvenes, si no hay más preguntas. Entonces, decíamos que repasando, que una carta de control, ¿para qué hacemos esta carta de control? Para diferenciar lo que son variaciones especiales, ¿no? Variaciones especiales o asignables también se dicen, ¿no? O vinculantes también se dice, de las variaciones de tipo común, ¿no? Las variaciones comunes, aleatorias, ¿no? También se llama variaciones comunes, aleatorias o naturales también,
¿no? Entonces hay dos tipos de variaciones que decíamos, ¿no? Un producto, cualquier producto que ustedes tengan en la mano, digamos, un celular, pueden tener una mesa, cualquier producto que usted haya sido procesado, que haya sido fabricado, tiene dos tipos de variaciones que lo hacen diferente a otra máquina igual que tengan, ¿no? Si ustedes tienen dos celulares Samsung, por el mismo modelo, ¿no? Van a tener diferencias, ¿no? Y las diferencias se van a deber, uno, a las variaciones comunes, que son naturales, y otras a las variaciones especiales, ¿no? Que digamos, asignables o vinculantes. Entonces, el gráfico de control, cuando hago un gráfico de control, me permite diferenciar cuáles son, ¿no? Cuáles son variaciones comunes o naturales o inevitables de las variaciones especiales, ¿no? Entonces, los que hay que eliminar son variaciones especiales. Esto de acá, ¿no? Las variaciones comunes no, las variaciones comunes son naturales, no se pueden evitar, ¿no? Se pueden eliminar, sí, pero a un costo excesivo, ¿no? Entonces, es normal que la industria considere que esto sea natural, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenerlos ya como algo ya inevitable, ¿no? Entonces, se pueden, según los datos, se pueden bajar lo que son los límites de control inferiores y superiores, ¿no? Entonces, los límites de control que ustedes ven acá son los que son la frontera entre lo que es variación común y variación especial. ¿Y de dónde salen estos límites de control superior e inferior? Salen de lo que es estudiando dos parámetros de los datos. Uno es la media y otro es la desviación estándar o el rango, ¿no? En ese caso, ¿no? ¿Por qué se aplica a veces desviación estándar o a veces rango? ¿En qué se parece una desviación estándar y un rango? ¿Qué cosas estudian ambos? A ver, ¿alguien tiene la respuesta? A ver, ¿qué estudia la desviación estándar? A ver, su estadística, joven. La desviación estándar es cuán variable es. Estudia la variabilidad de los datos, ¿no? ¿Cómo Ajá. van los datos? Muy bien. No, ¿el rango que estudia? Los límites de números. No, el rango también estudia lo mismo, la variabilidad, ¿no? A través de lo que es, el estudio del rango es una aproximación a la desviación estándar, ¿no? Pero realmente cuando tengo pocos datos, estudio la variabilidad mediante el rango. Cuando tengo muchos datos, estudio la variabilidad mediante la desviación estándar, ¿no? Ustedes están viendo, por ejemplo, en este tipo de gráficos, cuando el tamaño del subgrupo es menor que 8, estudio la variabilidad con el rango. Cuando el tamaño del subgrupo es mayor que 8, entonces recién puedo estudiar la variabilidad mediante la desviación estándar. ¿Okay? Entonces, estamos diciendo nosotros acá en resumen que los límites de control superior e inferior son el resultado de la interacción entre la media y la desviación estándar, ¿no? O sea, son resultado de cómo se comporta su promedio y cómo se comporta su variabilidad, o sea, la dispersión de datos, ¿no? Entonces, esto no es más. El límite de control superior tiene una ecuación que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Que hace referencia a la media y hace referencia al rango o a la desviación estándar, de acuerdo a la cantidad de datos que estamos manejando, ¿no? Entonces, acá este concepto muy interesante, dice, que habíamos ya recalcado nosotros, dice, permite distinguir eventos con variación común, ¿no? O la variación natural, de aquellos con variación especial, ¿no? Entonces, hemos dicho nosotros que variación común la llamamos con variación aleatoria, ¿no? La variación especial, ¿no? La variación asignable, también, que es el que queremos evitar, ¿no? Justamente la misión de un equipo de aseguramiento de la calidad es eliminar la variación especial, ¿no? ¿Y cómo se elimina? Primero, digamos, ubicarlos, identificarlos. Y una manera de identificarlos es justamente la realización de los gráficos de control. O sea, no puedo identificar al gráfico de control sino a las variaciones especiales si no utilizo gráficos de control. Entonces, los gráficos de control me permiten identificar, ¿no? A estos puntos, por ejemplo, están identificados. ¿Y cómo? Porque este es un gráfico de tipo dinámico. Tengo acá en la ordenada, ¿no?
lo que es en la abscisa, digo, tengo los datos en cuestión de días. Por lo tanto, por ejemplo, el punto número 3 está asignado al día número 3. El punto que está acá está asignado justamente al día 3. Entonces yo digo, el día 3 ha ocurrido una variación especial. ¿Qué pasó ese día? ¿No? Hubo huelga, no vino el trabajador, vino el nuevo proveedor, entonces ya puedo buscar las causas asignables o las causas especiales que formularon que ese día hubo un error, ¿no? Un error o una variación especial que tengo que eliminar. Justamente el ubicar una consecuencia es tratar de hallar las causas que lo originaron, ¿no? Entonces hay que hacer una acción de tipo que se llama, en control de calidad se llama acción correctiva. Debo hacer una acción correctiva para eliminar este punto, ¿no? Y volverlo acá como variación común. ¿Ya? Muy importante. ¿Ya? Entonces, también cuando un proceso determinado está bajo control estadístico, se dice también que es un proceso estable. ¿Ya? Se dice estable. O proceso bajo control estadístico es un proceso estable, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos que genera el proceso están dentro de los gráficos, dentro de los límites del gráfico de control. ¿Ya? Eso es lo importante que se debe mencionar sobre un gráfico de control. Entonces, ¿qué es una carta de control o gráfico de control? Es una herramienta estadística, ¿no? Para controlar y verificar la estabilidad o variación de una característica clave de calidad de un proceso en el tiempo, ¿no? Estos jóvenes, para cada característica clave de calidad, debe haber un gráfico de control. Si uno produce, digamos, un pan, ¿no? Digamos, el peso es una característica de control. El sabor es una característica de control, ¿no? El color, de repente, es una característica de control. La forma, de repente, es una característica de control. Entonces, si yo estoy mencionando 4 características, tengo que tener 4 gráficos, ¿no? Porque la calidad es multidimensional, ¿no? La calidad depende de muchas características, ¿no? Pero de repente hay una característica clave, ¿no? Entonces la característica clave de repente va a generar un gráfico de control, ¿no? Pero entre todas las características que tiene un producto, hay características clave, por ejemplo, ¿no? De repente que están normalizados o están, digamos, parametrizados por una orden, digamos, de salud, ¿no? Digamos, mi pan debería tener, digamos, una cierta cantidad digamos, de peso, ¿no? O de grado de gluten. Entonces, eso también es una característica de control obligatoria, ¿no? Eso debo cumplirla siempre. Entonces, continuamos. Bueno, acá hablamos de los límites de control. Ven ustedes. La distancia entre el límite central y los límites de control superior e inferior siempre va a ser 3 sigma, ¿no? Este sigma que hemos dicho, sigma es la desviación estándar, ¿okay? El valor de la desviación estándar. Si mi sigma es 1, por ejemplo, entonces debería tener 3 unidades. Del centro acá son 3. Si mi sigma es 4, si pongo 3 por 4, 12, entonces debería haber una distancia de acá a este punto es igual a 12. Entonces los límites de control se fijan en más o menos 3 sigma desde la línea central o promedio del proceso. Tomar 3 sigma me asegura que yo voy a tener una probabilidad de que mis predicciones, ¿no? están en 97.5% dentro de este área, ¿no? O voy a fallar, ¿no? Digamos, ya hemos dicho, de 100 productos voy a fallar el 0.3%, ¿no? Las zonas de los límites de control. Tenemos una línea verde, ¿no? Esta línea verde que tiene una distancia desde el centro hasta la frontera de 1 sigma, ¿no? Tenemos la zona amarilla. De la línea central hasta la línea amarilla son 2 sigmas, ¿no? Y la línea roja, alarma, que es del punto central hasta la frontera, tengo 3 sigmas. Entonces, cada zona, digamos, es un sigma, ¿no? Entonces, la zona C, ¿no? Está en más o menos 1 sigma, la zona B, más o menos 2 sigmas, y la zona A está en más o menos 3
sigma, ¿no? Siempre bajo el 97.5% de probabilidad. Ok, entonces vamos ya a estudiar a lo que son los elementos de la carta XR. Habíamos dicho que la carta XR se aplica cuando yo voy a tener una muestra, ¿no? cuya cantidad debe ser menor, debe ser entre 2 y 8. O sea, si tengo datos de 2 a 8, yo voy a aplicar una carta de tipo XR, ¿no? ¿Qué significa eso? Justamente me preguntaban que voy a tener mi muestra que voy a extraer del lote, va a estar entre 2 y 8, ¿no? El tamaño del subgrupo puede variar entre 2 y 8 unidades de muestra, ¿no? Entonces, si yo tengo ya mayor de 8, ya voy a hacer otro tipo de gráfico, que puede ser el gráfico X barra S, ¿no? Pero también algunas personas prefieren a veces aplicar ese tamaño XR, ¿no? Pueden hacerlo también, ¿no? Pero lo recomendable es, si tengo de 2 a 8, utilizar XR, y si tengo de 8 a más unidades de muestra, voy a utilizar ya el gráfico XS. El tamaño del subgrupo, que justamente hemos hablado, se representa por la letra N. ¿Ya? N va a ser el tamaño del subgrupo, ¿no? Digamos, si yo de un lote de 1000 panes extraigo 7 para muestrear, N va a ser igual a 7. ¿Okay? El número de subgrupos quiere decir cuántas muestras de N yo extraigo. No, digamos, voy a estudiar el comportamiento del proceso durante todo el día. ¿No? Entonces voy a extraer, cada hora voy a extraer un subgrupo digamos, de 4 unidades. Entonces, el número de subgrupos, o sea, digamos, si tengo un día de 24 horas y voy a sacar uno cada hora, un grupo, una muestra cada grupo, entonces mi número va a ser representado por letra K, y K va a ser igual a 24, ¿no? O sea, 24 muestras de 4 unidades cada uno. Entonces, siempre se recomienda, y esto no es algo teórico, pero se recomienda que el número de subgrupos mínimo sea de K igual a 25. O sea, sacar 25 muestras de 4 unidades, ¿no? Vamos asignando a n igual a 4 para hacer el estudio respectivo. Entonces, esto nos va a dar una tabla más o menos parecido acá, ¿no? Acá lo que ustedes ven. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo, consumo de vapor para secado de frutas, ¿no? Entonces, el día va a ser el lote, ¿no? El número de subgrupos. ¿Cuánto voy a extraer al día? Voy a sacar, digamos, 30, ¿no? Ya, digamos, voy a hacer un estudio durante un mes. Voy a extraer el primer día, voy a sacar 3 muestras. Entonces, en este caso, si voy a sacar 3 muestras, una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche, entonces voy a tener n va a ser igual a 3, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿cuánto vale K en esta muestra? K vale 30 y n va a valer 3, ¿no? La característica de control que vamos a medir, la característica de calidad, va a ser el consumo de vapor para lo que es el secado de frutas. La frecuencia va a ser el diario, ¿no? Cada día voy a sacar uno. El tamaño de subgrupo, ¿no? Va a ser igual a 3, ¿no? Porque tengo 3 turnos, voy a sacar, ¿no? ¿Okay? Y el número de subgrupos que ustedes ven, o sea, es 30 días, o sea, acá va a ser igual a 30. ¿Okay? Entonces, estos son los datos que voy a obtener para hacer el estudio respectivo. ¿Ya? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Ya nos vamos a ir por 10 minutos y volvemos a las 10:50. ¿Están ahí todavía? ¿No se han dormido? Jóvenes. No, profesor, estamos despiertos. Acá, Ya, profe, Estamos despiertos. muy bien, joven. Ya, tienen 10 minutos para relajarse un poco y nos vamos a las 10:50, ¿eh? Hasta luego. Ya, Listo, profe. profesor. Ya, profe. Gracias. Bienvenidos. Eso pues.